Adelante, Carlito Viera, buenas tardes. Buenas tardes, estimado, ¿cómo estamos por ahí? Acá Es- transmitiendo la experiencia de lo que me pasó a mí. es- Esperando la primavera. Está lindo el día, está lindo el día. Muy Está bien, lindo, muy bien, lindo. ¿Vos cómo andás? ¿Andás bien? muy bien, muy por suerte, muy bien ahora. Un gran saludo a toda esa gente que me agarre por la calle y me dice que le doy para adelante, que estamos bien, que este programa es escuchado. Así que bueno, vamos a ver si no defraudamos a los amigos. Recién por ahí se fue, recién por ahí se fue Gerardo Bleyer, te dejó un abrazo. Gracias igualmente, Gerardo. Bueno, yo siempre me gusta criticar un poco al gobierno que nos ha tocado, que nos rija en este periodo, pero la verdad que nunca me faltan elementos para eso, siempre dan motivo, ¿verdad? Este, y cabe preguntarse qué es lo que pasa por la cabeza de nuestros compatriotas cuando hay una cantidad enorme de elementos en juego y en otros tiempos, eh, las objeciones populares, las manifestaciones contra el gobierno eh, tendrían que ser más, habrían de ser simplemente más fuertes, más contundentes. Eh, yo me detengo en algunos puntos, ¿no? Este gobierno captó votos de muchísimos compatriotas, apenas lo suficientes como para por un exiguo margen eh, ganar en conjunción con otras fuerzas que habría que demostrar qué afinidad tienen, pero que una afinidad básica tenían, eran anti-gobierno del Frente Amplio, con esa sigua mayoría cimentada en promesas que se les hizo a los ciudadanos y los ciudadanos de alguna manera las tomaron, es de suponer, ¿verdad?, que nadie votó obligado. Entonces, ese ciudadano fue, de alguna manera, tenían la perspectiva de que tales y cuales cosas sucederían a partir de las promesas que básicamente el presidente actual de la República y los partidos que lo apoyaron en sus bases programáticas suscitaron la atención de la ciudadanía en esos puntos. Uno de ellos, que las tarifas de los servicios públicos, UTE, Antel, OCE, telecomunicaciones, combustible, no iban a aumentar, no iban a aumentar, que había sido un gran estafa a la gente, que los aumentos que habían acontecido en otras oportunidades y que ese dinero había sido despilfarrado, algo por el estilo. Resulta ser que es todo lo contrario. Las tarifas son aumentadas en forma importantísima. El combustible, la nafta para el transporte se prácticamente duplicó de precio. Es decir, que el que dijo que no iba a aumentarlo ni 0%, los aumenta más el 100%. Dijo también, como gran planteo que se venía haciendo de antes, que no iba a incrementar impuestos, que no se aceptaban más impuestos por parte de la gente, que la gente estaba al límite de su capacidad de pago. Cuando habla de la gente, yo creo que se está refiriendo a quién, al ciudadano común, se está refiriendo a las empresas, que son los dos objetos de tributación, ¿verdad? La gente, el ciudadano, y la renta individualmente, que se paga individualmente, que compra y que paga el IVA en la compra de sus artículos para el consumo, o las grandes empresas, o las pequeñas también, que pagan su tributo de acuerdo a la capacidad de la actividad que están desarrollando.
Eh, Resulta ser que si bien para las empresas más que nada hubo exoneraciones de impuestos, para los trabajadores, para la gente que gana su salario, para la gente que consume, hubo un aumento de impuestos, porque cuando se compraba con tarjeta de crédito se descontaban 4 puntos de IVA. Ahora se descuentan tan solo 2. Quiere decir que se está aumentando lo que se paga al comprar por ese medio, que era uno de los medios más usuales en las compras. Mayoritariamente las compras se pagaban con tarjeta de crédito o de débito, en este caso eran 4 puntos la diferencia. Ahora pasan a ser 2, por lo tanto acá hay un aumento de precio, de impuestos. Y ese aumento de impuestos significa aumento en la recaudación impositiva, porque si podría decir, no, pero entonces un cálculo técnico que no sé, pero no, resultó ser que la recaudación se incrementó, están las cifras oficiales, por ese motivo. Cada punto del IVA significa un torrente de millones de dólares, y acá en juego estaban 2 puntos de IVA, para una fracción grande de las compras. Luego, el otro punto, se incrementó también el impuesto a la renta. ¿Por qué? Por la vía de bajar el mínimo no imponible, por la vía de colocar como mínimo no imponible el indicador para ubicar el valor mínimo, dicho valor mínimo, el indicador del índice medio de salarios, que había sido inferior el aumento al índice de costo de vida. En ese caso, entonces, la gente comienza a pagar impuestos quienes antes no pagaban porque sobrepasan el mínimo no imponible. Y eso también podía ser discutible, bueno, que lo que importa es si la gente ganó más o ganó menos. Sí, pero bueno, si después, cuando hacemos las cuentas, hay 80 millones de dólares más de recaudación por ese concepto, no se trataba de un tema técnico, se trataba de un tema que redundó en mayor carga impositiva sobre quienes hacen compras, que son los asalariados. Entonces, ¿se aumentaron las tarifas? Sí, se aumentaron. ¿Se aumentaron los impuestos? Sí, se aumentaron. Y la tercera, que ahora está surgiendo, que no se hablaba mucho de ella, pues la tercera promesa que hizo el presidente y se comprometió públicamente también, están las grabaciones, está todo demostrado, es que no iba a haber en la reforma jubilatoria aumento de la edad para jubilarse a quienes ya estaban trabajando, porque era cambiarle las reglas de juego a los trabajadores, que si había una reforma, esa reforma tenía que regir para aquellos que recién entraban al mercado laboral. Bueno, ya con los proyectos sobre la mesa, ya estamos hablando de los que entraron a trabajar hace 20 años, ya están afectados por el aumento de la edad jubilatoria. Señor presidente, yo diría lo siguiente: cuando se dicen cosas que después no se cumplen, un gobierno cualquiera sea, se desacredita, pierde la confianza de quienes, de los electores o de los empresarios, que también se fijan si el gobierno es confiable, si el gobierno hoy dice una cosa y mañana dice la contraria, o hace la contraria, porque también al momento de invertir, que es lo que más se fijan, porque la inversión se necesita que se realice, los empresarios tienen en cuenta la confiabilidad del gobierno, la credibilidad del gobierno. Y cuando se hacen este tipo de cosas, y cuando se anuncian, por ejemplo, acuerdos con China que no son tales, y cuando todo un conjunto de elementos de política que se ponen con bombos y platillos después no se cumplen. Cuando te dicen que el aumento, que los asalariados van a mejorar su poder adquisitivo al final del periodo, y mientras tanto, ¿qué acontece?
porque no es aquello de que a final del periodo próximo a las elecciones del 2024 se provoquen aumentos de salarios que le van a servir de ahí en más, de ahí en adelante a la gente, de ahí atrás, desde 21, 22, 23 y gran parte del 24, donde los trabajadores han podido consumir menos, porque han tenido un aumento de sueldo, de sus remuneraciones por debajo del nivel del costo de vida. ¿Cómo se las arreglaron para mantener? Porque nadie ahorra, vamos a entendernos. No es que hayan ahorrado menos, sino que la gente en este país vive llegando a fin de mes. Y si no se puede llegar a fin de mes, se pide prestado, señores del gobierno. Y si se pide prestado, se pagan intereses por ese préstamo que después hay que pagar a rajatabla. Y acá hay una gran amplitud de líneas de crédito, pero a tasas siderales en nuestro país. Las tasas de las que prestan fácilmente al consumo, sí, el préstamo es fácil, bastante accesible, pero las tasas son del 100%, vean, si no, fíjense lo que dice atrás en la letra chica de los documentos, de las tarjetas mismos de crédito, qué nivel de tasas de interés estamos pagando. Entonces, eso después termina significando que la gente no llegue a fin de mes, aun cuando le aumenten el salario. Y yo insisto, no sirve, no es de recibo, no es correcto hacer un cálculo de la capacidad de compra de la gente tomando niveles de salario entre puntas. Hay que tomar siempre entre promedios anuales el poder adquisitivo que se tiene entre promedio anual. Ahí se divisa mejor cuál ha sido la real capacidad de consumo y dónde se ha perdido consumo. Entonces, aquí tenemos que el gobierno dice, bueno, la culpa no es mía, la culpa es que la situación internacional no nos favorece, lo cual es discutible, porque hay situaciones hay factores que están operando en forma desfavorable y hay factores que están operando en forma favorable. Sobre todo cuando se trata de factores favorables, por ejemplo, los grandes exportadores de soja. Y bueno, para esos que estamos operando en forma favorable desde el punto de vista de la influencia del exterior, se está adjudicando la situación benigna al factor externo, y para quien le pesa en contra no se dice nada. No hay medidas que contrarresten a quienes están padeciendo situaciones que vienen del exterior, como debía ser en todo gobierno que se precie, sí, afectando a los que más tienen, que se ven favorecidos. No es que uno dejan de ganar lo que estaban ganando para darle a otros que no ganaron, sino que dejen de ganar tan enormemente para generar recursos para otros sectores que la están pasando mal. Bueno, un segundito, Carlito. Exactamente, sí. Dice el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo ayer en la ARU, Matos, debemos estar orgullosos del Maya Oro que multiplica su riqueza y otros se benefician de su derrame. Terminé. Es lo que decimos. Sí, claro. Sí, yo no sé si fue la misma persona que dijo que, bueno, que pobres siempre tienen que existir. Vino de la Asociación Rural, esa versión de un presidente de la Asociación Rural que hizo un discurso diciendo bueno, que pobres sí, que qué vamos a hacer, siempre tienen que existir. Ese es un razonamiento, una forma de concebir las cosas. Yo digo, no sirve echarle la culpa al exterior, no sirve echarle la culpa a la pandemia, no sirve echarle la culpa, por supuesto, al gobierno anterior, pintando un cuadro que no era cierto acerca de cómo quedó el país después de 15 años de administración frente amplista. Pero han pintado un cuadro horrendo cuando el cuadro era bueno, han tenido esa
gran capacidad de mostrar algo como muy malo cuando era realmente bueno. Pero además no sirve de excusas, pues siempre se parapetan en esas cosas. La gente lo que quiere es si le va bien o le va mal. Y el gobierno, frente a factores adversos, debe mostrar que es gobierno, que justamente sabe conducir, sabe tratar de neutralizar los efectos negativos de los factores adversos y potenciar los efectos positivos de los factores que lo son. Entonces, ahí es donde se puede juzgar a un gobierno si actuó bien o si actuó mal, de esa manera, pero no es un gobierno que se trata, estamos pensando siempre que un gobierno no es presidente, no es decir yo estoy acá administrando y las cosas van a ser como lo determinen del exterior que sean, o las cosas van a ser si no hay pandemia. Hay que tomar medidas y hay instrumentos de política económica que sirven para atemperar ciertos efectos negativos. Entonces, aquí se trata de disimular todo eso y yo digo, no es de recibo, no es de recibo. Es como si me dijeran que el conductor de un vehículo que se precipita al vacío, que se precipita al barranco y que se mueren las personas, después dice, o si dice si se salvó, declara de que había tormenta. O alguien lo justifica diciendo, bueno, lo que pasa es que había tormenta y entonces, no, si había tormenta hay formas de saber conducir al vehículo, tener más prudencia en la velocidad, poner el limpia parabrisas, buscar que las cubiertas no estén en malas condiciones que puedan resbalar. Si hay tormenta, hay una serie de medidas que se pueden adoptar para evitar una catástrofe. Es como si el buque no fuera a llegar a puerto porque el mar se embraveció. Entonces, hay necesidad de responsabilizar. Alguien tiene que hacerse cargo. Alguien tiene que hacerse cargo de las promesas incumplidas, de la falta de credibilidad que hoy tiene el gobierno ante todo, ante los electores y ante los empresarios, ante la falta de, bueno, de plantear cosas que no son de recibo. Y yo creo que yo diría, parecemos muy críticos porque estamos convencidos del otro lado, pero nos dan elementos. Y tampoco es de recibo que se haya dicho que el gobierno va a respetar la libertad de expresión. Sin embargo, desde esta administración, en contraste con 15 años anteriores, se están ejerciendo presiones sobre los medios de prensa muy importantes, llamadas telefónicas, apretes a los periodistas, que todos sabemos y todo se difunde de alguna manera, porque estamos tocando justamente los medios de comunicación, y que el número 2 del gobierno, que si no es el vicepresidente, que es Artimón, sino el doctor Álvaro Delgado, que opera como número 2, por lo menos como segundo vocero de la presidencia, se haya referido con una expresión tan peyorativa, tan fuera de lugar, a una periodista porque le hace una pregunta y le manda a decir que es una bien mandada, de que no le vengan con esas preguntas que no es de recibo, que yo no sé, cualquiera que se me plantea en una posición como esa no puede, a mi modo de ver, mantenerse en posición de ser representante del Poder Ejecutivo. ¿Cómo le va a decir a una periodista porque le pregunta algo que no lo provocara al pedo? Esa es una respuesta de un mandatario a alguien, un mandatario que se jacta de respetar la libertad de expresión a una periodista porque la pregunta la consideró impertinente, cuando si vamos a hablar sobre el fondo del problema era totalmente normal y pertinente. Lo que pasa es que están pensando que los medios de comunicación tienen que ser prácticamente
medios que estén siempre adulando y soslayando las cosas negativas del gobierno, y nadie puede tener una posición crítica. Y después todavía... Cuando la senadora Bianchi, en varias oportunidades, pero en una amenazó que iba a ir a buscar dónde vivía y quién era la docente allí en San José, creo que era. Pero por ese tipo de actitudes, yo creo que lo de Bianchi es un capítulo aparte, pero yo creo que es más propio para personas de un problema psicológico capaz que es más psicológico que político, pero bueno, lo que tenemos son expresiones que influyen en el área política. Ni que hablar de que varias expresiones de la senadora Bianchi han sido totalmente descalificantes de sí misma, así como lo digo. Y luego todavía tenemos que soportar que el señor Delgado diga, bueno, sí, claro, me equivoqué. Es que todos nos equivocamos. Sí, pero eso, un mandatario que me dice cosas que son de perogrullo, no me sirve. Todos nos equivocamos. Que Messi erró un gol y Messi también se equivoca, y sí, Messi. Nadie quita esa posibilidad de que mañana un jugador de fútbol se equivoque y que le dé una patada a otro y lo echen de la cancha, pero esa equivocación tuvo un efecto sobre el partido de fútbol. En este caso, no se trata de decir, bueno, me equivoqué y ya está, porque se está agrediendo a la libertad de expresión, y eso no es que no tenga efecto, ya pasó, me equivoqué. Hay gente que no la arregla con un me equivoqué, y tampoco es de recibo, y tampoco se arregla ni siquiera no hubo pedido de disculpas, cuando el presidente mismo de la República se refiere a quienes, ni más ni menos, gente de la academia, gente del área de la salud, critican el decreto que flexibiliza las normas sobre cigarrillos, dándole la razón yendo en contra del juicio que Uruguay le ganó a Philip Morris. ¿Para qué le ganamos el juicio a Philip Morris si después vamos a proceder acorde con lo que reclamaba Philip Morris? Y además, tratando a quienes criticaron porque hizo lo que hizo, de panfleteros, tratando, además, insinuando de que se hicieran cargo del contrabando. Señor presidente, hágase cargo de los efectos sobre la salud de los uruguayos, de lo cual el presidente anterior, Tabaré Vázquez, fue un ejemplo mundial, no solamente para Uruguay, sino para el mundo de eso. Y cómo así, ligeros de cuerpo, vamos a ir atrás, llevar atrás una norma que dejó a Uruguay en un sitial de preferencia en todo el mundo por esa razón, y la tiramos para atrás, porque entonces yo creo que ante tales promesas incumplidas, el electorado mañana puede no darle el apoyo, y entonces se está buscando el apoyo de los empresarios. ¿Será por eso? ¿O será por otras cosas, promesas que hizo a los empresarios y que no las está incumpliendo? Yo no sé, no lo sé, pero ese es el tema que los uruguayos tenemos que estar comentando hoy en día. El uruguayo, yo sé, hay un porcentaje de gente que quizás los temas políticos o este tipo de cosas le rueden un poco por el costado, pero yo el uruguayo creo que es altamente politizado, con respecto por lo menos a otras sociedades cercanas. El uruguayo creo que sabe distinguir, sabe cómo, a esta altura, las promesas incumplidas ante el electorado, pienso que los tienen que
que buscar remediar a través de medios de comunicación que le traten de convencer al electorado de que tales cosas no suceden, aunque sucedan. Entonces, o que las invisibilicen o disimulen o todo eso. Pero aquí yo creo que los ciudadanos en algún momento tienen que decir basta. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Fue una célebre frase que se le hizo en el Senado romano a un dictador de Roma de aquellos tiempos. Y eso pasó a la historia como que hay un nivel de soportar determinadas atrocidades y otro, en cierta manera, yo creo que nos estamos aproximando a eso, que hay demasiadas actitudes de ese tipo. Y por último, digo, ¿cómo decís? ¿Qué preguntar? Cerrando. Exactamente, que los impuestos entonces, cuando son finalistas, buscan inducir un comportamiento, y cuando son fiscalistas, buscan recaudar. Acá el impuesto sobre los cigarrillos no inducía un comportamiento. Entonces se me dice que no quieren más impuestos y que hay que rebajarlos, porque entonces, si no se rebajan, las cosas vienen de contrabando. Si extendemos ese razonamiento al conjunto de las actividades, nos salimos un poco del tema del tabacaleras, bueno, no hay país que soporte, porque en ese caso no hay ningún impuesto sobre nada, porque todo se contrabandearía. Entonces no existe Ministerio del Interior, no existe nada. Yo qué sé, ¿dónde estamos parados? ¿En qué país estamos? ¿Cómo se manejan los conceptos y cómo se tergiversan las cosas? Bueno, por ahí seguiremos ahondando y dialogando con la gente. Nosotros dialogamos, acá hay gente que en el medio de un llamado a diálogo y a bajar la pelota al piso, se planta con determinados adjetivos peyorativos, cargados de contenido ideológico que resulta difícil entonces pretender un diálogo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Carlito, nos reencontramos el lunes que viene. Eso es. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias por estar. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Abrimos los teléfonos. Ya. Vamos arriba.